En esta oportunidad vamos a tener la presentación del libro El Noviembrismo, donde pues este libro narra todo lo que ocurrió en noviembre durante el golpe de Estado del 2019. Este libro nos demuestra que hubo un fracaso al contexto legal y a la frágil democracia todavía que se vive en Bolivia. Hoy Jorge Richter nos presenta este libro que es una ofrenda a todos los que hicieron el esfuerzo por recuperar la democracia en Bolivia. Hoy la verdad que este libro es muy importante, voy a hacer lo posible de poder conseguirme pues, un ejemplar de este libro. La verdad que es muy importante saber lo que realmente ocurrió. Vamos a escuchar pasajes pues de la intervención de Jorge Richter, donde presenta el libro El Noviembrismo. Hermanas, buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Verdaderamente un fraterno abrazo por su presencia. Hay gente que se ha quedado afuera. Hubiésemos querido poder, evidentemente, estar todos juntos acá. Les agradezco entrañablemente su presencia el día de hoy. Quiero saludar al presidente en ejercicio, vicepresidente del Estado Plurinacional, el hermano David Choquehuanca. Agradecerle también, a la vez, por haber abierto la posibilidad para que esto, que habían sido un conjunto de artículos, de reflexiones, de pensamientos, puedan estructurarse hoy a través de un libro. Quiero saludar también y agradecer la disposición inmediata que tuvo el expresidente Eduardo Rodríguez para aceptar y poder reflexionar también acerca de este texto. Agradecer el apoyo que he encontrado en el CIS, en Giovanni, para que rápidamente podamos avanzar en la confección no solo del evento, sino también de poderlo presentar, de poder señalar las fechas, los días, el ánimo sobre todo, de manera fundamental, para poder nosotros tener hoy en día este libro que queda para todos aquellos que han hecho un esfuerzo enorme por recuperar la democracia. Quiero agradecer también la presencia de ministros que hay de que dejar Estado, primero claro. Marianela, Entonces forma parte de una estrategia, Edgar, Marcelo, que acompañan no solamente el evento, sino el proceso de recuperación de la democracia, de preservación, de resguardo de la democracia. Y agradecer también la presencia de amigos del cuerpo diplomático, Javier, Elías, Héctor, Danilo, la embajadora, que la acabo de conocer el día de hoy, al embajador también de la Argentina, agradecerles enormemente la presencia, y muchos otros amigos que también están acá. Por supuesto, a mi familia que están todo el tiempo conmigo, Alejandra, Miguel, Rafaela, María José, Valentina, Víctor, a mi hermano Ramiro, que también me acompaña, a mi hermano Eduardo, que también está acá conmigo, y a muchos de todos ustedes que a través de las redes sociales, a través de conversaciones que alguna vez hemos tenido oportunidad de sostener, también han ido acompañando y fortaleciendo siempre el ánimo en pos de sostener ese objetivo que era nuestro, era de todos, y que era fundamentalmente recuperar la democracia. Saludar también a Claudia Benavente, directora de La Razón, que me permitió a través de las páginas del periódico de forma absolutamente irrestricta poder señalar en momentos que eran muy complejos y muy difíciles
donde había que acusar e interpelar al poder que se establecía de forma no legítima y no constitucional, pues ahí encontramos un espacio para podernos también expresar de forma libre, de forma amplia, de forma inacabada. Cuando uno reflexiona sobre lo que significa un libro, Humberto Eco señalaba y decía que en realidad los libros no están hechos para que uno tenga que creer en ellos, sino para ser investigados, para ser analizados, para ser considerados. Que hay que preguntarse, cuando hablamos de golpe de Estado y del noviembrismo, hasta la naturaleza tiene formas de expresar su rechazo a todo aquello que sucedió, ¿no? Cuando consideramos un libro, en realidad no debemos preguntarnos tanto qué es lo que dice, sino básica y fundamentalmente qué significa para todos nosotros. ¿Qué significa y qué incidencias tuvo sobre la historia de nuestro país? Y ahí el noviembrismo, que es un nombre particular, pero que hace referencia en realidad a un conjunto de hombres y de mujeres que intentaron en aquella fecha cambiar el orden político, social, económico de nuestro país. Tuvieron un objetivo político y en ese objetivo político, con formas violentas, con poca amistad por las maneras constitucionales, por la democracia, intentaron perseguir ese objetivo. En ese afán murieron y mataron también. Y en ese afán torturaron y sufrieron. Pero está claro que murieron mucho menos de lo que mataron. Y está claro también que sufrieron mucho menos del dolor que dejaron desparramado por nuestras ciudades. El noviembrismo es un conjunto de personas, hombres y mujeres, repito, que anotaron sus nombres en una de las páginas más oscuras de estos 37 años de democracia que teníamos hasta ese entonces. Generaron una ruptura, generaron un golpe de Estado y quedarán seguramente sus nombres indeleblemente anotados en los registros de la historia de que aquel grupo de personas que perseguía un fin político para obtenerlo terminó causando un profundo daño en el país. Un pensador de obras excelentes que no siempre transitan la vía política, casi nunca lo hacen en todo caso, como Hermann Hesse dice que hay 3 cosas que no se pueden ocultar: el sol, la luna y la verdad. Sobre todo la verdad, que nos ha costado durante mucho tiempo ir discutiendo, debatiendo, argumentando, recibiendo adjetivos de alguna parte, para tratar de dar a conocer a todos nosotros cuáles son o cuáles fueron aquellas verdades que con una narrativa impuesta tratan de ocultarla. Se dice que cuando existe un proceso de conflicto y este se tensiona de manera álgida, la primera víctima es la verdad, porque la distorsionan, la deforman hasta hacerla irreconocible. Y en ese afán de hacerla irreconocible, por supuesto que encontramos esta narrativa que se nos instala y que nos dicen de que en realidad hubo una movilización popular y que eso generó en consecuencia la renuncia de un presidente, que el presidente entonces, ese presidente se fue del país y todo fue absolutamente constitucional. Esa es la narrativa deformada de la realidad, de la verdad, que hemos tenido con el esfuerzo de todos que ir reconstruyendo para poder tener claridad en la recuperación de nuestra memoria histórica de lo que sucedió en noviembre de 2019. Bien podríamos decir que todo esto, el texto, este mismo evento,
estas alocuciones a lo que es el noviembrismo, que todo esto empezó cuando hacia fines de octubre del 2019 alguien mencionó la palabra fraude y nosotros simplemente lo que hicimos fue decir, pues si dicen y señalan de que hubo fraude, pues que presenten las pruebas, que hasta el día de hoy no lo han hecho. Y a partir de ese momento fueron construyendo aquella narrativa. El noviembrismo, bien podemos señalar y decir que es un tiempo y un momento de desprecio. No solamente han despreciado a los sectores sociales, a nuestros campesinos, a los sectores originarios, a las clases populares, sino que han despreciado todo lo que a su paso encontraban. El noviembrismo despreció profundamente, y lo sigue haciendo porque son maneras que se han instalado en el hacer y en el ejercicio político, despreció profundamente la formación política ideológica. Ustedes saben y ustedes ven que cuando se conocen cursos de capacitación, procesos de formación donde aparecen unos y otros actores políticos, la mirada siempre es peyorativa y de burla y de desprecio. Son miradas de soslayo por lo que significa la formación política, y eso convirtió a la gente del noviembrismo en lo que podríamos señalar como una derecha insustancial. La derecha insustancial es aquella que ha renunciado a poder desarrollar un pensamiento con una visión de país, con identidad propia, con categorías de las cuales ellos hagan uso para poder estructurar lo que significa una propuesta integral de desarrollo que tome los valores culturales de un país, que tome también las filiaciones políticas, las pertenencias fundamentalmente, y a partir de todo ello pueda confeccionar una propuesta. La derecha insustancial en Bolivia hoy en día solamente tiene intereses políticos, económicos, sociales, de clases dominantes, pero no contenido político, no contenido ideológico. Por ello se convierte en tarea harto compleja el poder debatir y el poder discutir, porque es el pensamiento contra el adjetivo, el insulto o la denostación de la persona contra una propuesta o una visión de lo que significa hacer política a partir de las lógicas de los movimientos populares. El desprecio por la formación política también se anota en que esta derecha insustancial no logra y no logró comprender. Por eso los resultados de su gestión política y de la gestión durante todo el año 2020 no logran comprender cuáles fueron las injusticias instaladas en nuestra sociedad. Porque cuando hay injusticias y demandas insatisfechas en una sociedad hay que generar rápidamente respuestas, y las respuestas obligan y exigen una determinada formación, una investigación, un conocer lo que es la organización sustancial más importante del Estado Nacional, de nuestra sociedad. Cuando la prioridad está en una mirada únicamente economicista del Estado, como la abreviación hacia el camino rápido a la riqueza personal, entonces estas injusticias permanecen siempre latentes. Si no hay respuesta a ellas, entonces no hay programa político. Si no hay respuesta a ellas, tampoco hay posibilidad de convertirse en interlocutor válido ante la sociedad para que ello después se pueda estructurar en una posibilidad electoral. Por eso pierden las elecciones de manera sistemática. Y pierden las elecciones de manera sistemática, digo, porque todo el tiempo esta derecha solo ha podido intentar como programa político degradar al movimiento popular, y cuando ya no tienen posibilidades electorales, entonces empiezan a estructurar las opciones de fuerza. Desde el año 2002 no han logrado ganar una elección.
El año 2019 conocemos todos cuáles son los resultados y un año después reciben voto castigo. Y esto no entra en el debate de los sectores de la derecha, de Comunidad Ciudadana, de Creemos y de partidos menores, que no quieren abordar los motivos y las razones de por qué de una elección a la otra, en medio de una crisis extrema en el país y de tensiones de polaridad muy complejas, pierden en números cerrados 10 puntos porcentuales. Dejaron a consideración de los bolivianos el tema de la narrativa del fraude. Y los bolivianos se manifestaron en esa línea. No les creyeron. Dejaron a consideración de los bolivianos estas formas de gobernar poco democráticas, de una democracia extraña, de una democracia desconocida. Desconocida porque era una democracia que terminó con la vida de bolivianos, que encerró en las cárceles de manera injusta a miles de bolivianos, que les canceló sus derechos, que los torturó y que ejecutó sumariamente. Una forma de democracia que nosotros no comprendemos, pero que resistimos. Dejaron ante la consideración de los bolivianos estas maneras de democracia también y recibieron un voto castigo. Y sus formas de gobernar y de administrar la economía también fueron puestas a consideración de los bolivianos en el proceso electoral del pasado año y también recibió un voto castigo. Y la respuesta de ellos es rápidamente poder desconocer esas legitimidades y estructurar un aparato mediático descomunal para deformar nuevamente esta realidad. El noviembrismo ha despreciado sistemáticamente, señalaba, todas y cada una de nuestras instituciones, de nuestras realidades, de nuestros factores constitutivos como sociedad. Han despreciado de manera evidente la verdad visible de los hechos. A lo que nosotros hemos llamado un golpe de Estado por las consecuencias inmediatas, que son la participación evidente de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, como factores que determinan o que inciden de manera determinante en los equilibrios democráticos. A esa participación la soslayan y ellos hablan de sucesión constitucional. Hoy en día la maquinaria de la construcción de verdades artificiales está destinada no solo a lograr impunidad y a lograr eximirlos de las responsabilidades de lo que fue la ruptura, sino que fundamentalmente está apuntalada a poder cubrir el triple fracaso que se da por la derrota del noviembrismo, por la abdicación ante el movimiento popular en agosto del pasado año y finalmente también por el dramático resultado del 18 de octubre, de esa elección inesperada en los resultados tan enormes que conocimos, aquel 18 de octubre. No solamente quieren impunidad y exonerarse de las responsabilidades, quieren deformar, quieren desfigurar la realidad, quieren desordenarla, quieren embarrar lo que es el debate político. Y en medio de todo eso, hablar de reconciliación. Y en medio de todo eso también intentar pasar la página. Entonces instrumentalizan y apelan a las palabras de David Choquehuanca, que nos habla de pacificación, que nos habla de códigos de convivencia en paz de nuestras naciones, de complementariedad, que nos explica que la huipala no es en realidad una bandera, sino que son códigos de complementación de los diferentes estamentos y sectores de una sociedad,
no atendían antes estos discursos, pero hoy día son útiles para sus fines. El noviembrismo ha despreciado de manera permanente la institucionalidad que hemos construido y han activado una teoría y una narrativa de un fraude indemostrado para tratar de generar rápidamente un cambio en la titularidad de quien ejercía el poder ejecutivo. No podían obtener la vía democrática, entonces buscaron la vía de la ruptura. Los comités cívicos el 4 de octubre del 2019, la presencia de la Organización de Estados Americanos, el inefable Luis Almagro señalando y diciendo que los bolivianos son soberanos en su elección y hay que respetar su voluntad y hacer después lo contrario, la actitud del candidato de Comunidad Ciudadana denunciando un fraude que hasta el día de hoy no logran demostrar, todo ello para generar una crisis multisectorial, una situación de colapso, una democracia restringida y un escenario económico devastador en el país. Despreciaron también las instituciones democráticas, las formas democráticas de acceder al poder e instrumentalizaron o implementaron, mejor dicho, rápidamente un golpe de Estado. Pueden negarlo, pero las palabras no logran ocultar lo que las realidades muestran. Un golpe de Estado con evidencias claras a partir de la presencia de las Fuerzas Armadas. La teoría de la ciencia política señala que cuando las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, tienen una participación directa o indirecta sobre el cambio de la autoridad en el poder ejecutivo, técnicamente esto se llama y se denomina golpe de Estado. Las formas encubiertas del neogolpismo y las nuevas fachadas de constitucionalidad que son promovidas desde la corporación mediática empresarial intentaron convencer a los bolivianos que esto era una sucesión constitucional. Y en el menor análisis, en el análisis más superficial, tomando no solamente lo que señala y dice el artículo 169 de la Constitución Política del Estado en lo que hace a la sucesión presidencial, sino, por ejemplo, el artículo 161 que dice que las cámaras se reunirán para tomar juramento al nuevo presidente o presidenta del Estado. Esas cámaras no se reunieron y en consecuencia la señora Áñez no pudo jurar y hoy tiene dificultades enormes para poder acreditar su calidad de presidente del Estado. Porque simplemente ese hecho que no es protocolar, que no es un evento anecdótico de la toma de juramento, sino que es un compromiso a respetar la Constitución Política del Estado, a hacerla cumplir y cumplirla, además, fue pasado por alto. Despreciaron la tranquilidad social e irrumpieron con muerte y con dolor, y a eso le llamaron pacificación. Y nos decían que habían pacificado el país y que en un fin de semana de tranquilidad que se tuvo, Bolivia ya había reencontrado el camino de su pacificación, entendiendo que la pacificación, no entendiendo, mejor dicho, que la pacificación en realidad es una construcción de largo aliento, donde los sectores sociales que han estado históricamente enfrentados tengan que complementarse a partir del reconocimiento de la otredad y de nuestra diversidad. Lo que en Bolivia existió en aquellos momentos, en determinados momentos, fue una tranquilidad coyuntural producto del miedo, producto de las persecuciones, producto de ese permanente recorrido de las Fuerzas Armadas por nuestras ciudades, de un patrullaje constante. Esa era la tranquilidad que existía y a eso ellos le llamaron pacificación. La pacificación es un proceso de diálogo y no puede existir diálogo cuando no existe arrepentimiento de lo que se ha generado. Si no hay arrepentimiento por las muertes, si no hay arrepentimiento por los encarcelamientos injustos, es muy complejo poder hablar de una pacificación y de un diálogo también sincero.
Despreciaron la transitoriedad, la deformaron, la convirtieron en un proyecto político y redujeron nuestra Constitución a una ley moribunda. Sustituyeron la Constitución política del Estado, la Constitución de papel, por una Constitución fantasmagórica que en los hechos lo único que hacía era obedecer el proyecto del poder político. Hoy en día siguen instalando esta crónica desobediencia a las normas y a las leyes en nuestra ciudad. Y cuando quieren desobedecer las leyes, pues generan movilización, generan inestabilidad, generan confusión en lo que son los ejes discursivos. Eso es lo que estamos viendo y lo que estamos presenciando, por ejemplo, en Cochabamba. Desorden discursivo, tratando de exonerar las responsabilidades penales con las manifestaciones y con el discurso del respaldo popular y de las elecciones ganadas, como si esto tuviera alguna conexión en los hechos reales. Despreciaron también la democracia porque en los hechos reales son demócratas de papel. Porque poder señalar, hablar y dejar la voz con palabras de libertad y de igualdad es una cuestión fácil, pero respaldar con actos y con conductas solamente las almas más iluminadas lo pueden hacer. Tiene que haber una sintonía entre lo que se dice y entre lo que se hace. Se llaman demócratas, pero son autócratas desembosados, porque no les alcanza una categoría política siquiera para clasificar o para categorizarse como gente de la derecha, pero de la derecha con pensamiento y con propuesta. Buscan sus intereses económicos, buscan sus intereses políticos. En 10 años han demostrado una involución que solamente los ha presentado como aquellos que abanderan esa misteriosa democracia a la cual me refería y que es una democracia que tiene capacidad de matar, de encarcelar y de cancelar nuestros derechos. Se han convertido, podríamos bien decir, en los inoxidables de la política, de la permanencia inacabada e infinita, a través de distintos partidos políticos, de distintas agrupaciones, con alianzas diversas, pero siempre presentes para tratar de retornar las lógicas del Estado liberal. Han despreciado a la sociedad y han instalado la mentira política como un factor de estrategia. La mentira política no es en los hechos una mentira convencional, tiene elementos diferentes. No busca ocultar un hecho, busca persuadir, busca convencer. Y esta ha sido utilizada, por ejemplo, en hechos y en eventos como el de Sencata. Cuando nos decían que se iba a volar la planta de Sencata, que se iba a atentar contra ella, en realidad lo que había que respaldar eran los planes de militarización y de contención de los sectores populares. Han despreciado a los sectores indígenas y en ese desprecio por los sectores indígenas, en agosto del pasado año hemos escuchado los peores adjetivos, esa presentación animalizada de nuestros sectores originarios, y allí la figura de Felipe Quispe finalmente logró vencerlos. Felipe Quispe en aquel año señaló y dijo que mientras le quedara un espacio de vida, iba siempre a defender a sus hermanos y cumplió. Cumplió infinitamente. El noviembrismo ha despreciado, como decía, todo lo que estuvo a su paso. Han despreciado lo indígena, han despreciado lo originario, han despreciado las identidades en Bolivia, han despreciado lo popular, han despreciado a nuestros obreros, han despreciado la huipala, han despreciado a nuestras mujeres de pollera. Desprecian
a nuestros hijos que están en los colegios fiscales, desprecian las universidades públicas, desprecian a los que marchan en multitud, desprecian a los que piden, desprecian a quienes tienen que vender en las calles para generarse algo de economía, desprecian a los homosexuales, desprecian a las prostitutas, se burlan de ellos, desprecian a los empleados públicos, desprecian a los pueblos originarios, desprecian a los funcionarios diplomáticos que tienen un color de piel que no es como la de ellos, desprecian a quienes se dicen de izquierda, desprecian lo nuestro, desprecian nuestras costumbres. Diego Capusolo, que es un guionista argentino, podría señalar diciendo: esto es el desprecio nacional de un sector que hoy en día hace política a partir no del pensamiento, sino de estas formas de desprecio en el país. Mark Twain decía que hay 2 días fundamentales en la vida de cualquier hombre y cualquier mujer. Uno es el día en el que nacen. Y el segundo es el día en el que encuentran el motivo fundamental de su vida. Y el motivo fundamental, sin lugar, estoy seguro a equivocarme de todos nosotros, es el día que encontramos que la defensa de la democracia es nuestra garantía por las libertades, por la igualdad, por reasegurar nuestras vidas, por reasegurar la inclusión, la justicia para quienes son más vulnerables, y a partir de ese día empezamos un camino que no tiene retorno y en el cual seguramente todos y cada uno de nosotros estamos absolutamente dispuestos a dejarnos la vida para tener una sociedad tolerante, una sociedad justa, una sociedad donde no hayan privilegios de clases dominantes y de ciudadanos de segunda clase, una sociedad donde los pueblos, donde nuestras mujeres de pollera, donde nuestros trabajadores, nuestros sectores populares tengan absolutamente los mismos derechos y sean los actores protagónicos de la construcción de esta sociedad, de este Estado, de una Bolivia que sea inclusiva y que se convierta en el ejemplo de toda esta Latinoamérica plurinacional. Les quedo enormemente agradecidos. Enormemente agradecidos por su presencia, por el tiempo y por todos estos meses en los cuales de una u otra manera siempre he tenido el acompañamiento de ustedes. Muchas gracias. Para concluir este acto de presentación de la nueva colección del Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia del Estado y la presentación del libro El Noviembrismo, Análisis y Reflexiones del Momento Rupturista de Jorge Richter, cedemos la palabra al Gilata Larama Davicho Quehuanca Céspedes, presidente en ejercicio